Buenas tardes, muchas gracias por la presencia y vamos a continuar con este curso que es el último de este año 2024 de la Fundación Santa Ana sobre la mentalidad modernista, para lo cual hemos elegido hacer una exposición y comentario de la parte dogmática de la encíclica Pascendi Dominici Gregis de San Pío X. El tema que nos toca hoy es lo que la encíclica llama el modernista como historiador y como crítico. Hemos visto en las clases anteriores, primero, el modernista como presunto filósofo, luego el modernista como presunto creyente también, luego el modernista como teólogo, o la concepción de la teología en el modernismo. Y hoy nos toca la concepción modernista de la historia y de la crítica. Estos dos términos hay que ponerlos entre comillas cuando uno los usa en el sentido en que los usa la mentalidad modernista. Si decimos el modernista historiador y crítico en la Pascendi, tanto historiador como crítico hay que entrecomillarlos porque hay que entenderlos no en cualquier sentido, sino en el sentido que le da el modernismo a ambas expresiones, que es lo que vamos a exponer en la primera parte de la clase, ¿no? Siguiendo la encíclica, es decir, qué dice la encíclica acerca de esta concepción que tiene el modernismo de lo que es ser historiador y de lo que es ser un historiador crítico o un crítico al servicio de la historia. Cuando se habla de crítica, aclaremos de entrada, se está hablando del manejo adecuado de las fuentes de las que el historiador ha de servirse. Advirtamos que en el caso del modernismo, esto se refiere primariamente a las fuentes relacionadas con el cristianismo y por lo tanto a las fuentes bíblicas. O sea, la crítica de la que se trata aquí es básicamente la crítica de las Sagradas Escrituras consideradas como fuentes para la historia. En la segunda parte de la clase vamos a hacer una reflexión, partiendo de la exposición que hace la encíclica de este tema, que hemos titulado El auténtico rigor histórico y la auténtica crítica. Es decir, vamos a reflexionar, primero que nada, para señalar que fuera de lo que el modernismo llama historia y crítica, hay un auténtico saber histórico y hay una recta crítica posible. No es que toda crítica sea la crítica como la concibe el modernismo. Pero este problema de discernir entre historia bien hecha o historia hecha a la modernista, crítica bien hecha o crítica hecha a la modernista, es un problema que se plantea ya en el contexto histórico de la encíclica Pascendi con un fenómeno que es digno de ser reflexionado precisamente. ¿Y cuál es este? El fenómeno es que ciertos autores que se preocupaban por elaborar una historia rigurosa o reconocían cierta dimensión histórica en problemáticas que los modernistas también abordaban históricamente, como podría ser, por ejemplo, el desarrollo histórico de los escritos del Nuevo Testamento, pongamos por caso, ¿no? O la historia de la composición del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Autores que se ocupaban de esto, pero con una concepción recta de lo que es el saber histórico y con una concepción sana de la crítica, fueron tenidos en ese contexto inmediato como sospechosos de modernismo por el solo hecho de ocuparse del aspecto histórico de los libros sagrados o de la crítica textual del Antiguo o del Nuevo Testamento. Bien. Esto nos lleva a un problema que es importante tener en cuenta en relación con cualquier error contrario a la fe. Porque hay dos maneras de errar humanamente. Una es tomando el error como verdad. Y otra es
adhiriéndose a la verdad, pero con cierta superficialidad o sin suficiente reflexión y profundidad, tomar lo que también es verdad por error. Porque si uno toma lo verdadero como erróneo, también cae en el error. Si desprecia cierta verdad como si fuese un error, también está en el error. ¿Se advierte? Una manera de caer en el error, dije, es tomando el error por verdad o postulando como verdad lo que es erróneo, que es lo que hacen todas las herejías, incluido el movimiento modernista, ¿no? Pero otra manera de caer en el error que hay que tener en cuenta es la de aquellos que, apegándose primariamente a la verdad, lo hacen sin suficiente reflexión, sin suficiente profundidad e inteligencia de la verdad, y rechazan como si fuesen errores cosas que son profundizaciones de la misma verdad. Ahí ya están también cayendo en el error. ¿Se entiende? Primero están acusando a los que siguen en la verdad de errar, confundiendo al fiel con el hereje, ¿no? Y segundo, están cayendo en error ellos mismos, porque están despreciando la verdad. La rechazan por cierto parecido que le encuentran con el error. Eso sucede muchas veces cuando la verdad, insisto, no se entiende con suficiente profundidad, no se la reflexiona profundamente. Ahí viene la necesidad de la teología, siempre en la historia de la Iglesia. Y se identifica la verdad con cierto esquema superficial en torno a la verdad. Bien, esa es una problemática digna de reflexión cuando se consideran, por ejemplo, el caso del modernismo, ¿no? Eso lo vamos a ver enseguida en la segunda parte de la clase con más profundidad. Bien, ahora volvamos a lo primero. Empecemos por el modernista historiador y crítico según la Passendi. La exposición del tema empieza con un párrafo que voy a leer y es el siguiente. Algunos modernistas que se dedican a la investigación histórica ponen gran empeño en no ser tomados por filósofos e incluso confiesan que casi no saben filosofía. Es una actitud de lo más astuta, pues lo que en realidad temen es que alguien piense que están llenos de prejuicios filosóficos y por consiguiente no puedan ser enteramente objetivos como ellos dicen. Pero lo cierto es que la historia y la crítica que hacen resuman filosofía. Todas las conclusiones a que llegan están deducidas por un raciocinio lógico de los principios de su filosofía, lo cual es evidente para cualquiera que se pare a pensar. Este párrafo introductorio merece una consideración detenida. Lo que hace el párrafo primariamente es denunciar una estrategia de los modernistas. Los que se ocupan de historia dicen que no entienden nada de filosofía, para deslindarse de la acusación de que lo que están haciendo es aplicar su filosofía a la historia, ¿no? Lo cual iría contra su pretensión de ser historiadores rigurosamente objetivos. Bien. Ahora, en esta advertencia que hace la encíclica hay dos cosas que yo quisiera señalar como problemáticas. La primera, es claro que la estrategia de la que acusa a los modernistas presuntamente historiadores es tal cual, ¿sí? Eso es así. Pero insisto que tengo que hacer dos advertencias. La primera, el texto de la encíclica usa la palabra filosofía, cuando en realidad debiera decir pseudofilosofía o ideología, porque no se trata de filosofía. Ya hemos visto que lo que el modernista llama filosofía no es más que la ideología
iluminista, radicalizada, con prejuicios racionalistas e inmanentistas. No es filosofía. Llamar a eso filosofía es incurrir en un equívoco terminológico, ¿sí?, del cual hay que huir siempre, porque lleva a confusión. Y en este caso introduce otra confusión, que es la siguiente. Si el historiador, al hacer su tarea de historiador, debe prescindir por completo de toda verdad filosófica, pregunto yo. Y la respuesta es que no, porque tanto la filosofía en sentido auténtico como la teología por encima de ella son saberes de los que el historiador ha de servirse, porque iluminan su inteligencia con verdades que él tiene que aplicar a la hora de inteligir los acontecimientos históricos. De manera que lo otro que hay que advertir, a más del uso de la palabra filosofía en un sentido equívoco, cuando el párrafo este dice filosofía, habría que entrecomillarla y decir, o decir mejor, lo que ellos llaman filosofía, que no es filosofía, sino una ideología radicalmente errónea, anticristiana y antimetafísica. No filosofía. Pero además, hay que advertir que esa pretensión de no tener en cuenta filosofía alguna a la hora de hacer historia no es una pretensión sana. El historiador lo que no debe hacer es deformar los hechos en virtud de presupuestos filosóficos. Pero a la hora de entender la realidad, los hechos de la realidad, a la hora de inclusive describirlos, puede valerse de aportes de la sana y recta filosofía, como de aportes de muchas otras disciplinas. Eso está en la entraña misma del saber histórico. Pretender que el saber histórico tiene que ser totalmente aséptico del influjo de cualquier otra disciplina es absurdo. Va contra el método adecuado del saber histórico riguroso. Es imposible. Además de ser imposible, porque no puede prescindir de otros conocimientos el historiador. Porque para entender los hechos tiene que tener conocimientos, a veces hasta de ciencias naturales, ¿no? y de ciencia, y de la ciencia filosófica, y de la ciencia teológica, del derecho, de la filología, que ya es una disciplina auxiliar mucho más directa e inmediata porque hace al manejo de las fuentes, ¿no? Lo mismo que de la arqueología, que hace al manejo de los restos materiales que el historiador tiene que tener en cuenta, ¿eh? Pero esas ya son disciplinas auxiliares inmediatas. Las otras son disciplinas que el historiador tiene que tener en cuenta a la hora de entender la realidad. Advirtamos que si el historiador, si el historiador prescindiese de una sana antropología, tanto filosófica como teológica, ¿qué inteligencia profunda puede tener de los hechos que estudia, que son acciones del hombre? Ninguna. ¿Qué valoración o qué juicio valorativo puede hacer de esos hechos sin un recto fundamento filosófico y teológico? También, de nuevo, ninguna. O sea que el historiador tenga que prescindir absolutamente de la filosofía y de la teología tampoco es algo que haya que admitir. Esto es lo que quiero decir. Es cierto que los pseudohistoriadores modernistas tratan de deslindarse de lo que ellos llaman filosofía para aparecer como perfectamente objetivos, ¿no? Bien. Científicos, entre comillas, de nuevo, según un prejuicio positivista por el cual toda disciplina, para ser rigurosa, tiene que ser científica, tiene que ser ciencia. De todas maneras, como la concepción que tienen de la historia, ya lo vamos a ver enseguida, los modernistas, es una concepción básicamente positivista, fenomenista y por lo tanto postuladora de universalidades, de leyes constantes de la historia, ese tipo de cosas que son típicos de la mentalidad positivista que reducen los hechos históricos a hechos naturales y entonces pretende que así como hay leyes de la naturaleza, hay igualmente leyes de la historia, ¿no? Pasando por alto la contingencia de los hechos históricos y nada más y nada menos que la contingencia profunda que dimana del libre arbitrio de la voluntad humana cuando los hechos que investiga el historiador son precisamente acciones de los hombres.
que por lo tanto fueron de una manera, pero podrían haber sido de otra. Siempre. Son, por lo tanto, un objeto con un alto grado de contingencia. Esto lo recuerdo de entrada para que no perdamos de vista la concepción clásica del saber histórico a la hora de entender cuál es la concepción modernista, por contraste. Inmediatamente la encíclica pasa a señalar que hay tres principios fundamentales que el modernista historiador aplica y que son los mismos del modernista filósofo. Empecemos por ahí. Esos prejuicios pseudofilosóficos que tiene el modernista presuntamente filósofo son los que guían la concepción que el modernista historiador tiene de la disciplina historiográfica. ¿Cuáles son esos tres principios que le dan partida? Tres principios erróneos. Primero, el fenomenismo. Segundo, el principio de transfiguración de los fenómenos por la fe. Y el tercero, el principio de desfiguración. Esto los hemos visto al hablar del modernista filósofo y del modernista creyente, ¿sí? La idea de que la fe, al operar sobre el fenómeno, lo transfigura y lo desfigura. Leo un parrafito. Las tres primeras reglas de estos historiadores o críticos son los mismos principios que atribuimos a los filósofos. 1, el agnosticismo. 2, la teoría de la transfiguración de las cosas por medio de la fe. Y el que hemos llamado de la desfiguración. Para el agnosticismo, la historia versa como la ciencia solamente sobre fenómenos. Primer pseudo principio. La historia tiene que limitarse a la esfera fenoménica. No trata más que de fenómenos. Aquí tenemos el mismo principio corruptor de la inteligencia, que en el fondo es reducir el objeto de la inteligencia al objeto de los sentidos. El historiador no trata más que de fenómenos, no del ser de las cosas, no de la realidad con toda su densidad óntica, con toda su complejidad en el orden del ser, sino que trata de fenómenos. Es el principio fenomenista. ¿Cuál es la gravedad de este principio? Desfigura la historia de cualquier cosa. Pero si uno lo aplica a la historia de la Iglesia o a la historia de la salvación en su conjunto, el principio es lisa y llanamente criminal. ¿Por qué? Porque elimina de la historia todo lo trascendente, tanto lo sobrenatural como lo que en el orden natural trasciende a la esfera fenoménica. ¿Se advierte? Sí. Con lo cual la historia queda reducida a la superficie fenoménica de los hechos. Ahora damos el ejemplo que pone la propia encíclica. Para el agnosticismo, que deriva del fenomenismo, la historia versa como la ciencia solamente sobre fenómenos. Por consiguiente, tanto la intervención de Dios como cualquier otra intervención sobrenatural pertenecen al campo de la fe, pues solo a ella se refieren. Así pues, si hay algo que conste de los dos elementos, el divino y el humano, como Cristo, la Iglesia, los sacramentos y otras cosas, hay que dividir y distribuir, adjudicando lo humano a la historia y lo divino a la fe. Es por tanto corriente entre los modernistas distinguir entre el Cristo de la historia y el Cristo de la fe, la Iglesia de la historia y la Iglesia de la fe, los sacramentos de la historia y los sacramentos de la fe, etc. Entonces, acá tenemos una multitud de ejemplos, empezando por la realidad misma de nuestro Señor Jesucristo. Para el modernista historiador, si quiere hacer historia acerca de Jesús, tiene que hablar de él como un mero fenómeno y por lo tanto como un mero fenómeno humano, diríamos. Ni siquiera como un hombre, atención, ni siquiera como un hombre en sentido propio, sino como un fenómeno humano. Enseguida vamos a ver la diferencia entre una cosa y la otra, Porque hablar de un hombre en sentido realista es hablar de un ser que tiene dimensiones fenoménicas,
pero que tiene también dimensiones que trascienden lo fenoménico. Su alma espiritual, como con su propio ser que trasciende el mundo de los fenómenos, su inteligencia y su voluntad. En su ser y como principios de acción. Cuando hablo del fenómeno humano, en el fondo, los hombres son fenómenos parciales de un fenómeno más general, cierta sociedad humana, que a su vez es un fenómeno parcial dentro de un proceso continuo, ¿no?, que sería la historia. Y ese proceso está sujeto a leyes, ¿se advierte? Y si conozco las leyes de los fenómenos, conozco la historia. Cualquier hecho particular o singular tendrá que ser inscrito en las leyes para que pueda ser objetivamente, entre comillas, estudiado. La objetividad ha sido reducida a fenomenicidad y a fenomenicidad naturalística, inmanentista, en virtud de esas presuntas leyes. Bien. Adviértase que aquí tenemos de nuevo la dicotomía sujeto-objeto que habíamos planteado al comienzo del curso, ¿no? La fe está del lado del sujeto. El objeto es puro fenómeno, que no tiene nada que ver con la subjetividad de la fe. Por lo tanto, cuando usted quiere elaborar una disciplina objetiva y hacer historia de la Iglesia, por ejemplo, historia del cristianismo, historia de Jesús, historia de los sacramentos de la Iglesia, historia de la misa, historia del sacramento de la penitencia o lo que sea, usted tiene que tratar todas esas realidades como meros y puros fenómenos. O sea que usted como historiador tiene que dejar de ser un hombre con inteligencia que vaya más allá de los fenómenos y por supuesto tiene que dejar de ser un cristiano. Porque ni lo metafísico ni lo sobrenatural pueden entrar en el horizonte de una historia reducida a la pura fenomenicidad. Bien. Acá asistimos a una disociación perversa en que la fe queda relegada a la esfera de la subjetividad, que toma el fenómeno y lo transforma, ¿no? Lo transfigura, lo desfigura. Eso para la fe es legítimo, dirá el modernista. Está bien que la fe haga eso. Incluso si uno es un creyente, sostiene que esa desfiguración y transfiguración corresponden a cierta realidad, pero no a una realidad objetiva. Sino algo que es real en relación con la subjetividad del que tiene fe. Lo cual implica una concepción relativista de la realidad, que vaya más allá de los fenómenos. Lo único que tiene validez intersubjetiva es la objetividad fenoménica. Muy bien, pero no se trata solamente del fenomenismo, sino que hay que aplicar también el principio de transfiguración. ¿La transfiguración qué es? Es la proyección de la fe que, yendo más allá del elemento humano y de las condiciones históricas, le da un nuevo significado al fenómeno. Y leo también un ejemplo tomado de la encíclica. Así, por ejemplo, en el caso de Cristo, todo lo que supera su condición humana, tanto en lo natural psicológico como en lo que se refiere al lugar y al tiempo en que vivió, vendría a ser puesto por la transfiguración que opera la fe. A ver si nos podemos entender en esto, ¿no? La transfiguración que opera la fe va más allá de lo meramente humano, ¿no? Entonces, si la fe dice Jesucristo obra milagros, eso es fruto de una transfiguración propia de la fe. El historiador no puede atribuirle milagro alguno. Ahí empezamos a ver cómo el fenomenismo implica una mentalidad según la cual la historia queda desprovista de toda relación con lo trascendente. O sea, la historia queda radicalmente inmanentizada. Si usted habla como historiador, usted no puede admitir que haya milagros. ¿Y por qué no?
El historiador, ¿por qué tiene que partir de una concepción del mundo que niegue la posibilidad del milagro? Se pregunta. Uno, el milagro también tiene su propia fenomenicidad. Y si lo que se arguye es que la causa del milagro trasciende lo fenoménico, y precisamente por eso es un milagro, sí, claro. Pero no por eso deja de ser un acontecimiento fáctico como cualquier otro acontecimiento de la realidad natural. De hecho, los acontecimientos de la realidad natural también tienen una causa última que trasciende los fenómenos, porque la causa primera, que es Dios, no es un fenómeno, ni puede serlo. Y no hay causalidad natural para ninguna cosa del universo, aún para los entes que son puramente corpóreos, sin la causa primera. Está claro, porque sin la causa primera no hay ni causalidad eficiente segunda, ni causalidad final segunda, ni causalidad formal segunda, ni causalidad material. Acá se está partiendo de una noción de inteligencia racional totalmente corrompida. Eso es lo que el modernismo ha tragado como si fuese aceptable. ¿Bajo qué prejuicio? El de que es la filosofía del hombre moderno. Y por lo tanto es un progreso respecto de lo anterior. Es el modo de pensar propio de la modernidad. Y estamos en la modernidad. Y por lo tanto la Iglesia tiene que pensar como piensa el hombre de hoy día o quedarse fuera de la historia. Ser aniquilada por el proceso histórico. ¿Se advierte? Esa es la manera de pensar básica de la que parte el modernista. Ese es el error fundamental del modernismo. Y por eso el nombre de modernismo le viene bien. Ya lo dije en otra clase esto, ¿no? No tienen ni siquiera la capacidad de oponerse desde lo más luminoso de la sana tradición de la Iglesia a los errores de la época en que viven. ¿Se entiende? Los toman como un progreso objetivo fáctico sobre todo lo anterior, cuando son errores gravísimos. Porque esa concepción corrompida de la naturaleza de la inteligencia humana, que es propia de todo el fenomenismo inmanentista, es un obstáculo gravísimo puesto por el hombre a la luz de la verdad, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. No darse cuenta de eso es propio de una mente que está profundamente oscurecida, ya en sí misma, que no tiene capacidad de fondo para discernir la verdad del error en materia grave, como es esta. Fijémonos en esto, de nuevo, en lo que dice aquí la encíclica. En el caso de Cristo, viene de la transfiguración todo lo que supera su condición humana, tanto en lo natural psicológico como en lo que se refiere al lugar y al tiempo en que vivió. ¿Qué es lo natural psicológico? Adviértase, lo natural psicológico. Si uno se refiriese con esto a la naturaleza humana misma, a la naturaleza del alma humana, en lo esencial de esa naturaleza, obviamente que si en Jesucristo hay una naturaleza humana, habrá un alma humana esencialmente humana, sin duda alguna. Toda la teología clásica sostiene eso, precisamente. Si Jesucristo es verdadero hombre, tiene alma humana, auténticamente, ¿sí? Si no, no sería hombre, unida a una corporeidad humana que está formalmente constituida por esa misma alma humana, que es la forma que al componer con la materia hace que exista un cuerpo humano. Bien. ¿Es a eso que se refieren los modernistas? No, señor, porque es una noción metafísica de alma y de psicología, lo que yo estoy diciendo. Cuando habla de lo natural psicológico, habla del psiquismo fenoménico propio de todo hombre. Tenemos que ir a una mentalidad básicamente positivista para entender esto. El psiquismo viene a ser las conductas observables de todo hombre. Está claro que es lo fenoménico. O, si se refiriese a una psicología de la conciencia, como hay otras en el siglo XIX,
los fenómenos de conciencia que son comunes a todo hombre, de los que todo hombre sabe, por introspección o reflexión sobre sí mismo. Esto quiere decir que cualquier cosa de la psicología de nuestro Señor Jesucristo, psicología entre comillas lo pongo, insisto que cuando los modernistas dicen psicología no lo están entendiendo en el sentido clásico de la palabra, sino en un sentido fenomenista, positivista o introspectivo, pero siempre fenomenista. Y en el cual la psicología es una pretendida ciencia de fenómenos, ciencia positiva, que estipula leyes generales, cuando en realidad si hay algo que escapa a leyes de generalización, es el psiquismo humano. ¿Por qué? Y porque es personal. Y cada persona es un mundo, como dice el refrán castellano, ¿no? Cada persona tiene un psiquismo propio. Si se refiere a la realidad operativa, a las características temperamentales, idiosincrásicas de cada persona. Y eso depende además en gran medida de qué otra cosa. De la vida concreta de cada persona, de su moralidad, de sus virtudes o vicios, tanto intelectuales como morales, en virtud de los cuales las funciones psíquicas se desarrollan de manera completamente distinta en una persona que en otra. Dos personas con el mismo temperamento pueden tener conductas completamente distintas. ¿Por qué? Y porque una puede haber desarrollado virtudes morales que le permiten superar las tendencias negativas de su temperamento y la otra no. Y entonces no se comportan igual. ¿Está claro? La diferencia que la pone la vida moral. Y lo mismo pasa con la vida religiosa. Más profundamente todavía, porque esta condiciona tanto la vida intelectual como la vida moral. Y si es la religión verdadera de orden sobrenatural, la transfigura. Fíjese que la palabra transfiguración pertenece al vocabulario tradicional del cristianismo. Pero no es un fenómeno de la naturaleza humana que, en virtud de cierta creencia subjetiva, proyecta sobre el fenómeno objetivo ciertas características que no están en la objetividad. La transfiguración es un hecho sobrenatural. Primero que nada, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Tabor, ¿no? En que se manifiesta en su gloria divina que resplandece en su humanidad, como anticipo de su humanidad resucitada, para la vida eterna, para la vida gloriosa. Y esa transfiguración que es como signo manifiesta Jesucristo a 3 de sus discípulos que luego serán apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Es un anticipo de lo que está llamado a realizarse en la iglesia entera, porque la iglesia implica la transfiguración del hombre, por obra de la gracia de Cristo. Pero todo eso la fe cristiana lo entiende en sentido realista, de un realismo óntico, un realismo del ser. La transfiguración, ¿dónde se opera? En el ser de las cosas, en este caso en el ser del hombre, por efecto de la gracia del bautismo. Y en cuanto es fiel a esa gracia y vive según la vida de la gracia. Es la transfiguración que tiene su manifestación más clara en la vida de los santos. ¿Está claro? Y en la vida entera de la iglesia, y en cómo la iglesia irradia precisamente por su vida sobrenatural, por su vida divina participada sobre todas las realidades humanas a lo largo de la historia, precisamente. Por eso ha habido una gran apologética histórica a lo largo de toda la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Por la irradiación del influjo de la Iglesia en las realidades históricas. Ahora, si usted a la realidad histórica la despoja de toda posibilidad de conexión objetiva con lo sobrenatural, se acabó la transfiguración real. ¿Está claro? La transfiguración es una proyección subjetivista de la fe sobre los fenómenos. En un momento dado. Sí. Y que va a cambiar según las necesidades que tenga el sujeto de la fe. El tercer principio es el de la desfiguración. ¿Qué pasa aquí? Dice la encíclica, en virtud del tercer principio filosófico, o sea, de nuevo dice filosófico,
donde debiera decir pseudofilosófico o ideológico. Hay que cribar lo que no se sale de la esfera de la historia y eliminar, remitiéndolo a la fe, todo lo que no está en armonía con la lógica de los hechos. Como ellos dicen, o no es adecuado a las personas. Lo que no está, fíjense, por la transfiguración tenemos que eliminar de la objetividad histórica todo lo que es sobrenatural y todo lo que sale del fenómeno humano tal como ellos lo conciben, o sea, de manera inmanentista y positivista. ¿Está claro? Según el principio de transfiguración, para la historia Jesucristo es un mero hombre. Primero, y segundo, un hombre como todos los demás hombres. Adviértanse que según este principio, aplicado a nuestro Señor Jesucristo, es pavoroso. Pero si se lo aplica a cualquier hombre, también es desastroso. Porque si todo hombre en la historia ha de ser entendido como un hombre igual que cualquier otro hombre, no entendemos la historia humana, pero ni a garrotazo, ¿eh? Porque precisamente hay personalidades que son claramente distintas a cualquier otro hombre. Y sin eso no hay historia humana. ¿Se entiende esto que digo, no? Porque sí, a ver, vamos a poner ejemplos claros, pero si Alejandro Magno hubiera sido un hombre como cualquier otro hombre, no hubiera sido Alejandro Magno, ¿no? Cuando sus propios contemporáneos lo llamaban el Grande, era porque no era igual que todos los demás hombres. Es claro esto, ¿no? ¿Qué digo? Es evidente, es manifiesto para cualquier mente con sentido común y con un realismo intelectual sano. Querer encajar a todo ser humano en la medianía psicológica del hombre común, que es lo que hace la mentalidad fenomenista, es destruir la historia. Es lo que vemos que hacen muchas series de tema histórico o películas de tema histórico de hoy día. Presentan el pasado como si los actores de la historia fuesen hombres vulgares, iguales que cualquier otro hombre, que no tienen ninguna clase de rasgo que los destaque, ninguna grandeza, ni intelectual, ni moral, ni espiritual. ¿Se advierte? Tienen que ser todos iguales. Hay en el fondo una especie de trasfondo de igualitarismo insano en esto, ¿no? Que quiere rebajarlo todo para decir todos somos absolutamente iguales, ¿no? Insisto que esto es la muerte de la historia. Acá es imposible hacer historia así. Es imposible ser una persona sana así. Porque si uno conoce a sus vecinos sabe que no son todos iguales, ¿no? Si hay algo que no somos los hombres entre ellos, es absolutamente iguales. Bien. Ojo. El igualitarismo fenomenista es un sucedáneo de la igualdad de naturaleza. Pero el fenomenista no puede haber de igualdad de naturaleza en el sentido realista clásico, porque esa es una noción metafísica. ¿Está claro? Tenemos idéntica naturaleza, decimos nosotros, en la metafísica clásica. Todo hombre tiene la misma naturaleza específica que cualquier otro hombre. No es que somos iguales, somos idénticos en naturaleza. ¿Está claro? Pero a su vez cada hombre singular es distinto de todo otro hombre. Pero estas son nociones ontológicas que el modernismo desprecia, rechaza. El desprecio de la metafísica es un signo claro de modernismo, ¿eh? Entendamos esto, siempre. Ahora, el principio de desfiguración, ¿con qué tiene que ver? Leo. En virtud del tercer principio filosófico, pseudofilosófico, hay que cribar lo que no se sale de la esfera de la historia y eliminar, remitiéndolo a la fe, todo lo que no está en armonía con la lógica de los hechos, como ellos dicen, o no es adecuado a las personas. Así, afirman que Cristo no dijo las cosas que estaban por encima de la inteligencia de las masas y eliminan de la historia real, remitiéndolas a la fe, todas las alegorías que aparecen en sus discursos. A ver, ¿qué es esto?
Jesucristo como fenómeno histórico, Jesús como fenómeno histórico, no pudo decir ni hacer nada que no estuviera en la lógica de los hechos. De nuevo, ¿qué es la lógica de los hechos? Y lo que se hacía en su tiempo. O sea que cualquier cosa que sea extraordinaria o excepcional, cualquier cosa, cualquier palabra o acción que rebase el horizonte al que esa época había llegado, tiene que ser descartado como no objetivo. Imagínense ustedes esto, ¿no? De nuevo, si usted aplica esto a la historia, destruye la historia. Pero no solo la historia del cristianismo, la historia de cualquier cosa. ¿Quién había escrito y dicho en Grecia las cosas que escribió y dijo Platón antes que las escribiese él? Y absolutamente nadie. Busque y verá que no. Y entonces tenemos que negar que ¿eso qué es? ¿Producto de qué desfiguración? ¿De los discípulos de Platón que inventaron que Platón había dicho eso? Ahí no pueden decir eso porque Platón lo escribió él mismo, según todas las constancias que tenemos, ¿no? Los diálogos los escribió él. Pero también tendríamos que pensar que Sócrates no pudo oponerse a los sofistas en su contexto histórico, porque era a lo que tendía el fenómeno de la sociedad ateniense de esa época. Entonces, si la sociedad ateniense de la época tendía a la popularidad de los sofistas, ¿cómo se explica un personaje que rechace a los sofistas, que se oponga a los sofistas? Es una desfiguración, ¿está claro? No encaja en la lógica de los hechos, porque la lógica de los hechos era que Atenas se había transformado en una ciudad democrática, en la que todos querían acceder a la participación política, y entonces ese fenómeno de Sócrates no encaja en la lógica de los hechos, hay que descartarlo como una desfiguración. De hecho, hay quienes han dicho, esto hay quienes lo han sostenido en el siglo XIX y XX, sobre todo en esta época, fines del XIX, principios del XX, cuando se trata el fenómeno socrático, también se hacen consideraciones de ese tipo, también existe eso. No pudo decir alegorías, por ejemplo. La alegoría no está en el modo de... La alegoría, esto lo dicen los estudiosos protestantes, que están directamente unidos a los modernistas, ¿no? Los estudiosos protestantes de las parábolas de Jesús a mediados del siglo XIX y segunda mitad del siglo XIX, a partir del famoso Jülicher, sostienen que no se puede atribuir a las parábolas de Jesús jamás sentido alegórico. Porque el género de la parábola es un género que es así, opera así, es el mayal hebraico, nunca es alegórico. Usted tiene, si usted quiere atenerse a los hechos según las fuentes, y usted va a los evangelios, se encuentra con que, primero, hay muchas parábolas que si no se entienden como alegóricas, no se entienden en absoluto. Y segundo, la parábola que está más clara y ampliamente explicada por nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, según el Evangelio, que es la del sembrador que salió a sembrar, cuando Jesús la explica en sentido alegórico. Ahora, no puede alegorizar. La alegoría es un género perteneciente a la mentalidad griega, dice Jülicher, y con él todos los modernistas lo mismo, y lo siguen diciendo hasta el día de hoy. Corresponde a la mentalidad griega. La mentalidad semítica no alegoriza. Y como Jesús era un semita que hablaba para semitas, no pudo nunca sostener alegorías. Eso, la alegorización es una desfiguración. Procede de otro lado, de otras fuentes, la metió alguien, pero no viene de Jesús. ¿Se entiende? Eso es un ejemplo claro. Podríamos preguntar, dice la encíclica, ¿en virtud de qué ley se hace esta discriminación entre lo que procede de la desfiguración y lo que es el fenómeno objetivo? En virtud de la manera de ser del hombre, de su condición social, de su educación, de las circunstancias que le rodean. En una palabra, en virtud de una norma meramente subjetiva. Intentan identificarse con la persona de Cristo, ponerse en su lugar y le atribuyen lo que ellos habrían hecho de hallarse en esas circunstancias. En realidad, lo que hacen es, o lo que pretenden hacer, es atribuirle lo que cualquier hombre haría en esas circunstancias. Ese cualquier hombre es una ficción ideológica, ¿está claro?
lo que cualquier hombre de su tiempo y de su contexto haría en esas circunstancias. Insisto que eso es destruir la historia. Usted está partiendo de un prejuicio totalmente ahistórico. Si le está negando a los hombres de distintas épocas, de distintas circunstancias, hacer algo que no está contenido directamente y ordinariamente en el contexto en el que vive, está impidiendo toda singularidad humana. ¿Está claro lo que digo? Así de sencillo. Bien. La aplicación de estos tres disparates, ¿no?, a los que repugna llamar principios, confluye en sostener la distinción entre historia real e historia interna. Son dos términos usados por los modernistas. Historia real, ¿qué es? La historia objetiva, la que resulta de la disciplina histórica según la aplicación de estos principios, ¿no? La historia real es la historia objetiva. Según la historia real, Cristo no es Dios, no hizo nada divino. Como hombre solo llevó a cabo y solo dijo lo que ellos consideran que llevó a cabo y dijo, de acuerdo con el tiempo en que vivió. ¿Está claro? Reduciéndolo a su contexto histórico, según ellos lo conciben, además, ¿no? Como si fuese fácil concebir el contexto histórico de una personalidad de cualquier época más o menos remota en toda su complejidad, ¿no? En eso no hacen más que reduccionismo y reduccionismo. Es decir, reducen las circunstancias de una época a algún aspecto de esas circunstancias y lo universalizan ilegítimamente. ¿Y qué es la historia interna? La historia que pertenece a la fe. Es la historia de la fe. Estas dos historias son claramente distintas entre sí y hay que advertir que la historia de la fe se opone a la historia real en cuanto real. De ahí que haya dos Cristos, uno el Cristo real, otro el Cristo que nunca existió pero pertenece a la fe. Uno que vivió en un determinado tiempo y lugar, otro que solo se encuentra en las piadosas especulaciones de la fe. Ejemplo de este último es el Cristo que Juan nos presenta en su Evangelio, que solamente contiene especulaciones. Esto es típico de los modernistas, sostener que el Evangelio de Juan es un Evangelio totalmente especulativo, que desfigura completamente la imagen de Cristo. Ahí ya no está el Jesús histórico, sino el Jesús de la fe. Ahora, de acá lo que resulta, según estos tres principios, es claramente una pseudohistoria, no la historia. ¿Se entiende? Lo que ellos llaman la historia objetiva o historia real es una pseudohistoria. Pero, ¿qué tiene que ver con todo esto el crítico? El crítico es el que considera las fuentes de las que parte el historiador. ¿Y cuál es la tarea del crítico? Y el crítico tiene que depurar las fuentes y valorarlas críticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que trabajar con las fuentes de manera tal de ofrecerle al historiador fuentes depuradas de toda contaminación según los principios que acabamos de señalar. Con lo cual, el historiador y el crítico, en el fondo, no vienen a aportarse nada fundamental el uno al otro, porque lo que el crítico hace no es más que amañar la fuente para que sea coherente ¿con qué? Con los prejuicios que maneja el pseudohistoriador. El pseudocrítico lo que hará es eso. Pongo el ejemplo este que acabo de dar. Vuelvo al ejemplo este de las parábolas. Si el historiador afirma que Jesús no pudo hacer enseñanzas alegóricas y en alguno de los evangelios aparece que él explicó la parábola, o en los evangelios sinópticos aparece que él explicó la parábola del sembrador, dándole un significado alegórico, ¿qué es lo que va a decir el crítico? Que esa explicación no viene de Jesús, que es evidente que en el texto eso es una elaboración posterior, tardía, que le atribuye a Jesús una interpretación de la parábola que no viene de él. Ya hemos visto que el modernista no tiene empacho alguno
en sostener que los evangelistas, cuando les conviene, macanean, ¿no? Desfiguran la realidad porque les es útil para dar el mensaje que tienen que dar. No hay inerrancia en la escritura porque la inspiración no la entiende en el sentido ortodoxo, en el sentido de la fe cristiana, sino que están llenos de errores estos textos. Precisamente lo que aparecería acá es una desfiguración. Desde el punto de vista de la fe no es un error, claro, no, está bien, desde la fe se puede aceptar eso, pero desde la historia no. El crítico me señala que ahí hay una elaboración del texto que le ha atribuido a Jesús cosas que él no dijo, ¿está claro? De ahí que toda esta manipulación que hacen los pseudocríticos de las fuentes lleva a afirmaciones de que lo que se le atribuye a Jesús en los evangelios muchas veces no viene de Jesús, porque lo dice el crítico. Pero el crítico lo dice en virtud de ¿qué? De los mismos presupuestos erróneos de que parte el historiador. Lo que hace el crítico es primero desmontar las fuentes, el desmontaje de la fuente, es decir, mostrar que la fuente es producto de un proceso de elaboración progresivo. Hay muchos estratos en la fuente. Por eso niegan que los hayan escrito los autores a los que se le atribuyen. El Evangelio según San Mateo no lo escribió San Mateo, el Evangelio según San Juan no lo escribió San Juan, lo escribieron quién sabe quién, después le atribuyeron el nombre de algún apóstol conocido, pero hay un proceso largo de elaboración. El proceso es complejo y por eso tienen que retrasar la fecha, ¿no? Eso muestra la falta de objetividad en sentido realista, porque de hecho la historia de la difusión de los evangelios no es compatible con el proceso que ellos pretenden sostener para la composición de los evangelios. Ni la tradición textual de los evangelios es compatible con el proceso lento de elaboración que ellos les atribuyen. O sea que cuando uno estudia objetivamente la crítica textual, se da cuenta que estas afirmaciones de los modernistas o de los protestantes racionalistas son absolutamente infundadas y carentes de toda objetividad histórica. Ahora sí, objetividad en sentido real, ¿no? Pero ese desmontaje tiende a sostener que estos textos han sido elaborados por muchas manos, por muchas personas, ¿no? En un proceso continuo a lo largo de cierto tiempo, más o menos prolongado, y que en ellos hay que distinguir elementos y elementos que son históricamente, críticamente, diría el crítico, críticamente objetivos y otros elementos que son introducidos por la subjetividad de la fe. Bien. Pongo un ejemplo sencillo de esto. En el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo leemos que Jesús resucitado se aparece a los 11. Ya ese solo hecho el historiador modernista diría que hay que tomarlo como algo que viene de la fe, ¿no? Bien. Ahora, segundo, les dice, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. A esas palabras no las pudo decir Jesús, porque les está mandando bautizar. Y antes de eso, en ninguno de los textos de los evangelios se dice que antes de eso les hubiese mandado bautizar. O sea que si antes no les mandó bautizar, a partir de ese momento no puede mandar bautizar. No ha pasado nada entre una cosa y la otra, y nada menos que la resurrección. Ahora, como la resurrección para ellos es una cosa de la fe, que no se puede tomar como un fenómeno histórico, la continuidad de la lógica de los hechos implica que esa cosa tan novedosa no pudo pasar, ¿no? Por lo tanto, el rito del bautismo no viene de Jesús, sino que es una invención de la iglesia primitiva. Ahora, fíjese usted la arbitrariedad absurda de esto, directamente absurda, porque si toda la iglesia, desde fines del siglo I, como atestigua toda la documentación fehaciente, bautiza, ¿a qué hay que atribuirlo eso? Si no es un mandato de Jesús. Si todos los apóstoles bautizaron, ¿por qué? ¿A qué otra cosa le vamos a atribuir ese hecho histórico sino a un mandato de Jesús?
Por eso, en buen realismo, se dice que si Mateo no nos contase esto, tendríamos que suponerlo, porque la práctica universal del bautismo en todas las iglesias del mundo de Oriente y de Occidente, desde los primeros tiempos del cristianismo, supone que Jesucristo mismo mandó bautizar. Si no nos dijese si no constasen estas palabras en San Mateo, habría que suponerlas, razonablemente, porque no puede tener otro origen el rito del bautismo. Ahora, por tradición. También está la tradición. Otra cosa que evidentemente, claro que sí, sí. Porque las fuentes son las fuentes escritas. Ahí está de nuevo el protestantismo detrás, ¿sí? La tradición no es fuente alguna. La tradición es tradición de fe y por lo tanto de desfiguración y de transfiguración. No para conocer realidades. Esa disociación entre la fe y la realidad objetiva es el principio maligno que corrompe toda la visión de la historia que tienen los modernistas. Pero el crítico, además de desmontar la fuente, tiene que hacer una reducción degradante de la fuente según principios inmanentistas. Y hay dos principios fundamentales que aplica, y ya con esto termino la primera parte. Dos principios fundamentales que aplica. ¿Cuáles son estos? Primero, lo que llama prioridad de la necesidad. Y segundo, lo que llama gradualismo evolucionista. La prioridad de la necesidad es una ley de los fenómenos históricos, según la crítica, la pseudocrítica modernista. ¿Qué es la prioridad de la necesidad? Todo fenómeno histórico es la respuesta a una necesidad surgida en las sociedades humanas. O sea que para aceptar la historicidad objetiva de un fenómeno, usted tiene que mostrar que anteriormente ha surgido la necesidad. Este principio ya lo vimos, es el principio de que tiene que haber primero una necesidad experimentada por los hombres y después aparece la respuesta a esa necesidad. Si usted al fenómeno histórico no lo puede exponer como una respuesta a una necesidad, queda fuera de la ley de la fenomenicidad histórica. Esto tiene un rebote y es el siguiente. Toda irrupción de un fenómeno distinto o diferencial hay que atribuirla a una necesidad preexistente. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, aparecen las alegorías, será porque apareció antes una necesidad. Como la alegoría es algo de la mentalidad griega, helenística, pagana, ¿la necesidad cuál es? La necesidad que tienen los cristianos procedentes del helenismo de adaptar el mensaje de Jesús a su mentalidad. Y entonces alegorizan las enseñanzas de Jesús. ¿Se entiende cómo funciona eso? Bien. Y después está el gradualismo evolucionista, que es una ley del proceso histórico. ¿Qué es el gradualismo evolucionista? Acá ya estamos en pleno delirio modernista, ¿no? Nada puede irrumpir en la historia si no es por un proceso gradual y evolutivo. O sea, todo tiene un comienzo muy modesto y de ahí se va desarrollando progresivamente de modo gradual. ¿Está claro? Bien. De nuevo, si usted esto lo impone como una ley a los fenómenos, cualquier fenómeno de irrupción súbita de algo distinto o novedoso o superior, lo tiene que descartar como imposible. ¿Se advierte? No puede existir. Todo es gradual y evolutivo. Evolutivo. Esto significa siempre que en el proceso histórico lo que hay al comienzo es mucho más modesto, menos desarrollado, más primitivo que lo que hay después. Imagínese, según esto, uno tendría que entender
que forzosamente, si hay una escuela platónica, por ejemplo, en la historia de la filosofía, los platónicos que vinieron después de Platón implican un desarrollo y un progreso evolutivo a partir de Platón, por ejemplo, ¿no? Lo cual es completamente falso. Y tendría que entender que Platón resultó de un proceso evolutivo lento a partir de otros, cuando en realidad, si bien Platón toma elementos que están en filósofos anteriores, el modo en que él descubre ciertas verdades y principios fundamentales del orden de la realidad no está en ningún filósofo anterior. Hay una irrupción allí de una luminosidad filosófica que no está en otros, ¿no? Y se da en un momento preciso. Y después de eso puede haber tanto evolución como involución, no necesariamente evolución. Es el otro prejuicio que tienen los pseudo críticos y pseudo historiadores modernistas, ¿no? Que hay siempre evolución, desarrollo evolutivo. Es esa evolución que ellos llaman vital. Este es un principio que los críticos aplican, por ejemplo, a los libros de la Sagrada Escritura. De aquella división de los libros por edades, se sigue que los libros sagrados no pueden ser atribuidos a los autores a quienes se les atribuyen. Los modernistas no dudan en afirmar que esos libros, en especial el Pentateuco y los 3 primeros evangelios, a partir de una primera redacción fueron creciendo a base de añadiduras, de interpolaciones, a modo de interpretaciones teológicas o alegóricas, o simplemente por intercalaciones que tenían por finalidad dar unidad a las diversas partes. Para decirlo con mayor claridad y concisión, es preciso admitir la evolución vital de los libros sagrados por fuerza del desarrollo de la fe y en armonía con este desarrollo. Bien. Añaden que las huellas de esta evolución son tan claras que se puede escribir su historia, y de hecho la escriben con tanta seguridad que no parece sino que están viendo con sus propios ojos a cada uno de los escritores que en cada momento pusieron sus manos en los libros sagrados para ampliarlos. En realidad están haciendo conjeturas en el aire, ¿sí? Pero eso lo presentan como si fuese la historia objetiva e indiscutible de los libros sagrados. Tienen una de las características más propias de la inteligencia extraviada: negar los principios verdaderos y poner como pseudodogmas errores gravísimos y dar por certeza cosas que son meras opiniones en el mejor de los casos, o meras conjeturas. ¿Está claro? Y si usted no acepta esa mera conjetura como si fuese una verdad indiscutible, no es ni racional, ni crítico, ni objetivo. ¿Está claro esto? Esto pasó con respecto a la composición del Pentateuco, por ejemplo, ¿no? O de los evangelios y la cuestión sinóptica. Bien. Usted puede conjeturar sobre la cuestión sinóptica, puede hacer diversas conjeturas, las han hecho los padres de la Iglesia desde el principio. Pero, para que sean conjeturas sanamente hechas, primero tienen que respetar los principios de la fe, los dogmas de la fe, que son principios de los que el historiador de la Sagrada Escritura tiene que partir, si es cristiano. ¿Está claro? Segundo, y si no es cristiano no puede entender el desarrollo de la Sagrada Escritura. Se está metiendo en un terreno que le es ininteligible. Porque por ser un hecho sobrenatural, solo a la luz de la fe, que le permite entender la contextura sobrenatural del hecho, puede entender el hecho. ¿Está claro lo que digo? Solamente la luz de la fe puede habilitarlo para entender un hecho que fuera de la fe es incomprensible. Reducir ese hecho a lo que es puramente natural es naturalismo, es un error gravísimo contra la fe. Y reducir lo natural a puro fenómeno es un segundo error contra la sana inteligencia humana y contra la recta metafísica y contra la sana antropología. ¿Está claro? ¿Cómo? Contra el creador. También, siempre contra el creador, porque la inteligencia es obra de Dios, lo mismo que la fe, ¿sí? Entonces, negar la raíz misma de la inteligencia, que es conocer el ser de las cosas, y negar la fe viva y verdadera como verdad, es negar a Dios, sin duda alguna, es ir contra Dios mismo, que es la verdad primera. Y la inteligencia suma, de la cual la inteligencia humana es participación. Ahora,
con esto ya tenemos presentado este problema básicamente. Y paso a la segunda parte brevemente, porque ya son las 8, ¿verdad? Ya son las 8. Muy bien. La segunda parte de la clase. La doy ahora. Sí, brevemente. Sí. No voy a extenderme mucho en esto. A esta la hemos titulado El auténtico rigor histórico y la recta crítica, una reflexión. Y he dividido la reflexión en dos partes. Primero, una dimensión objetiva del problema. El aspecto histórico de las realidades temporales. Y ahí señalo dos cosas fundamentales que ya las he dicho. Acá no es más que repetir una cosa que ya dije al comienzo de la clase. La historia sana no habla de fenómenos históricos, sino de realidades históricas. La realidad no es puro fenómeno. La realidad tiene aspectos fenoménicos, pero no es un mero fenómeno. Ni puede serlo. Y por eso la sana historia tiene que entender la relación entre el ser histórico y el ser en general. ¿Está claro? Y ahí es donde la auténtica filosofía y la luz de la fe sitúan el ser histórico del hombre. Primero, la historicidad como propiedad de la naturaleza humana. Y segundo, la realidad de los hechos históricos vividos por los hombres desde el principio del tiempo humano hasta el fin, situarlas en la perspectiva de la totalidad del ser de las cosas, que tiene a Dios por causa primera, y del orden natural y del orden sobrenatural. ¿Está claro? Si la historia en su realidad óntica se entiende fuera de eso, no se entiende. Negar que la luz más alta que puede recibir la inteligencia en el orden natural, cuál es la luz metafísica, y que la luz todavía muchísimo más alta de la fe, que es participación sobrenatural de la verdad divina revelada, son luces que le permiten al hombre entender más profundamente toda realidad histórica, es negar el orden del saber. Pretender hacer una historia desde la pura inmanencia de lo temporal y desde la pura inmanencia de una humanidad reducida a fenómeno es destruir el saber histórico. ¿Está claro esto que digo? El proyecto modernista, la idea modernista de historia y de historicidad están viciadas en la raíz por una falta de respeto a la verdad revelada y a la verdad racionalmente cognoscible por la inteligencia humana, según su alcance total, es decir, según el alcance metafísico de la inteligencia racional del hombre. En particular es importante entender lo que he puesto aquí como el realismo de la fe y el teandrismo óntico. El realismo de la fe cristiana. Acá hay un tema al que hay que retornar siempre, porque es este. Así como dicen tanto los protestantes como los modernistas que lo siguen. Los modernistas, que los siguen, siempre, todos los siguen, a los protestantes. Porque el protestantismo es el modelo de religiosidad moderna, así que hay que protestantizar a la Iglesia, porque si no la Iglesia perece. ¿Se entiende? Bien. Entonces, los modernistas por sistema son protestantizantes. No pueden no serlo. Han dicho esto y siguen diciéndolo. La metafísica es una cosa de la mentalidad griega, así como dicen de la alegoría, lo dicen de la metafísica, ¿no? En cambio, la mentalidad bíblica es histórica, está mirando al tiempo, las realidades de este mundo, se preocupa por ellas. Mire, esto ya estaría claramente refutado por toda la tradición cristiana, ¿sí? Empezando por ahí. Esto está claramente refutado por los evangelios mismos, porque la perspectiva de la predicación del Señor en los evangelios es claramente metafísica, en el sentido de que orienta toda la vida del hombre hacia una finalidad que trasciende el tiempo. Y desde la relación a una divinidad que es radicalmente trascendente de todo lo inmanente. Poniendo toda la vida del hombre bajo un primer principio básico: amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente.
Y ese amar a Dios por sobre todo, que aparece en toda la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, es a un Dios que es radicalmente santo. Es decir, según el término hebreo, que significa santo, separado de toda realidad inmanente, radicalmente otro que cualquier otra cosa, radicalmente trascendente. Es precisamente la profundización de la mentalidad bíblica hebrea la que ha permitido a estudiosos como el padre Tremontan escribir acerca de la metafísica bíblica. La metafísica no es una cosa griega. La metafísica como disciplina filosófica es una cosa griega, se concede. La metafísica como orientación radical y fundamental de la inteligencia humana por naturaleza es una cosa griega. No, señor, es una cosa de la naturaleza de la inteligencia. Y en la revelación bíblica no hay metafísica, pero claro que hay metafísica. Hay una amplísima y profundísima metafísica. El misterio de la creación es un misterio que o se entiende metafísicamente o no se entiende. La categoría de creación, la categoría de criatura, la categoría de creador son metafísicas. El señorío de Dios sobre la creación es metafísico, como lo presenta toda la Sagrada Escritura. El realismo de la revelación es metafísico, porque un Dios que se revela no puede ser entendido sino metafísicamente. Está claro, la revelación en el sentido del Antiguo y del Nuevo Testamento es un acontecimiento que solamente se puede pensar metafísicamente. Es Dios comunicándose mediante palabras humanas a los hombres para que conozcan la sabiduría de Dios mismo. Eso o lo entiende metafísicamente o no lo entiende. Cuando se elimina la metafísica, tanto no lo entiende que se cae en la supresión de la revelación en el sentido bíblico, que es lo que les pasa a los modernistas y antes a los protestantes. Hay un teandrismo óntico, que es un principio metafísico de toda la revelación bíblica. ¿Qué es el teandrismo? Es la convergencia del humano y de lo divino, del ser de la criatura humana y del ser de Dios, en acciones y en efectos que proceden de Dios como causa primera y del hombre como causa instrumental, o como causa segunda, sobrenaturalmente operada por Dios. Ahora, esto usted lo entiende en el orden del ser o lo niega. Disociar lo que hay de trascendente en eso con lo que hay de inmanente, poniendo lo inmanente en la objetividad y lo trascendente en la subjetividad, es suprimir el realismo del teandrismo óntico bíblico y por lo tanto inseparable de la fe bíblica. Ahora, el realismo crítico en la relación con las fuentes del dato revelado. La crítica es rigurosa y cuanto más rigurosa sea, mejor, está muy bien. Que haya un discernimiento de las fuentes, claro que sí. Lo ha hecho siempre la Iglesia en su tradición. Por eso se distinguen los evangelios auténticos, canónicos, divinamente inspirados, de los evangelios apócrifos, que no son textos divinamente inspirados y no son reconocidos por la Iglesia como tales. Pero el rigor crítico, si algo exige, es ser fiel al dato que nos trae la fuente. No operar ese desmontaje de la fuente según prejuicios ideológicos, que es lo que hace la pseudocrítica racionalista, protestante liberal y modernista. El rigor crítico en la consideración de las fuentes divinamente inspiradas pasa necesariamente por respetar el carácter divinamente inspirado de las fuentes que lo son. Usted dice, no, pero divinamente inspirado es algo de la fe, no puedo tenerlo en cuenta ni como historiador ni como crítico. Entonces, lo que usted me quiere decir es que tanto el historiador como el crítico tienen que desvincularse de la luz suprema de la fe, aparte de haberse desvinculado antes de la luz suprema de la inteligencia humana, o sea, tiene que descerebrarse y tiene que desespiritualizarse. Esa crítica y esa historia, quédesela usted, porque a mí me parecen una porquería, ¿está claro? Eso es lo que hay que decir. No,
Bueno, pero es lo que exige el mundo académico moderno. Si el mundo académico moderno exige eso, el mundo académico moderno es una porquería, así de sencillo. Y hay que desprenderse de eso, ¿está claro? Bien. El rigor crítico. Tiene historia también el rigor crítico. Los modernistas o los proteccionistas inventan la crítica. No, en realidad lo que inventan son los prejuicios insanos de la crítica. Pero la crítica textual existe en la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos. La primera gran obra de crítica textual sobre el texto del Antiguo Testamento la hace Orígenes a principios del siglo III, con sus exaplas. Y los santos padres de la Iglesia demuestran siempre en su tarea exegética un fino sentido de la crítica acerca de los textos, pero de una crítica ligada a la luz de la fe, a la verdad de la fe y a una inteligencia profundamente vigorosa y sana, coherente con la luz de la fe. No a una pseudointeligencia inmanentista y fenomenista forjada en una ideología anticristiana, como es el iluminismo, matriz del modernismo. Hay una triple crítica de la que quiero hablar aquí, porque cualquiera que haya hecho estudios bíblicos fundamentales, en cualquier cátedra de introducción a la Biblia se habrá encontrado con lo que es la crítica bíblica. Se habla de una triple crítica: crítica textual, crítica literaria y crítica histórica. Para ser creyente hay que suprimir la crítica, pero a nadie se le ocurre eso. La crítica textual, insisto, tiene sus raíces ya en la Alejandría cristiana del siglo III, pero ha sido desarrollada ampliamente a lo largo de todos los siglos. Y es muy especialmente a partir de los siglos XVI, XVII, en que se desarrolla un amplio movimiento de crítica textual de los textos bíblicos y patrísticos, cuyos promotores fundamentales, ¿quiénes fueron? Básicamente los monjes. Así como ellos han sido los grandes transmisores de todo el acervo cultural de la antigüedad clásica para el mundo cristiano y de la conservación del acervo patrístico cristiano en los siglos posteriores, copiando los textos en los scriptoria monásticos, también han sido ellos los que nos han legado una disciplina que se llama diplomática, cuyos principios críticos forjan los monjes benedictinos de la congregación de San Mauro, cuyo centro principal era el monasterio de Saint-Germain-des-Prés en París. Ahí ubicamos a Dom Jean Mabillon, a Montfaucon, que son los padres de la diplomática, ciencia de la catalogación, disciplina o arte, de la catalogación rigurosa de los manuscritos, según la época de su procedencia, hay que datarlo, según su autoría, hay que estudiar en la tradición del manuscrito a ver a qué autor se atribuyen, si hay diferencias al respecto o no. Y finalmente, para la edición crítica de los textos, es decir, cuando tenemos una tradición manuscrita compleja y variada, hay que ver qué variantes de la tradición son mejores que otras. Es decir, si usted tiene un párrafo que está escrito en un manuscrito de una manera y en otro manuscrito con otras palabras, alguna variante, acá figura esta palabra, acá figura esta otra, ¿qué es lo que decía el original? Imagínense que los textos remotos nunca tenemos el manuscrito original, ¿no? Tenemos copias de copias de copias, ¿sí? Y hay que ver si la copia estuvo bien hecha, si no estuvo bien hecha. Eso es trabajo crítico. ¿Qué se opone en eso a la fe? Absolutamente nada. Al contrario, la fe pide y hasta exige que el texto de la escritura que manejamos sea el más depurado críticamente que se pueda. Nada se opone a eso. Eso es una sana crítica. Ahora, el trabajo de crítica textual no quiere decir la elaboración ideológica que dice que esta parte del texto viene de tal autor, esta otra parte viene de este otro, esta parte viene de este otro, porque esto segundo no lo pudo decir el autor original y no lo pudo decir por el principio del desarrollo evolutivo progresivo de los fenómenos históricos, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso no es crítica textual.
Eso es desfiguración ideológica de la crítica textual. En realidad es pseudocrítica histórica, porque la crítica textual no tiene que ver con eso, tiene que ver con la fijación del texto. La crítica literaria es importante. Ahí, por ejemplo, eso que yo dije, no puede haber alegoría porque la alegoría es un género totalmente ajeno a la mentalidad semítica. ¿Qué es la crítica literaria? Es el procurar identificar el género literario y la especie literaria, si es posible, de la obra literaria transmitida según tal texto, ¿no? ¿Por qué es importante ubicar el género literario? Porque el género literario delimita, demarca, establece, si se quiere, el ámbito de significación propia del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene un texto de historia o tiene un texto que es una novela, ¿el género literario implica lo mismo o no? No, claro que no, porque como ya decía muy claramente Aristóteles, el poeta es mucho más libre que el historiador, porque puede inventar los hechos que mejor le convengan según su imaginación. ¿Está claro? El cambio del historiador tiene que apegarse a lo que aconteció efectivamente. Se ve lo que digo, ¿no? Entonces, si usted escribe historia de tal cosa, o usted escribe una novela, ubicada en cierta época histórica, al novelista usted no le va a pedir que le transmita los hechos históricos fehacientemente porque está escribiendo una novela. ¿Se entiende lo que digo? Y cuando usted lo lee, tiene que saber que lee una novela y no tomar la novela como si fuese una rigurosa crónica historiográfica, ¿no? Porque es una novela, mijo, es una novela, es una invención y el novelista puede haber puesto los mayores disparates que a usted se le ocurra. Hay que ver por qué los puso, ¿no? Cuando Alejandro Dumas escribe la de los Tres Mosqueteros, si usted toma eso como historia, está chiflado, ¿se entiende? No sabe nada de historia para empezar, ¿se ve? Porque esa oposición entre el rey Luis XIII, que es el bueno de la novela, y el cardenal Richelieu, que es el malo y que están peleándose siempre como enemigos entre sí, es absolutamente ahistórica, no tiene nada de histórico, es un invento del novelista, pero es una novela, ¿está claro? Usted no puede leer la novela como si estuviese leyendo un libro de historia, es una novela. Bueno, pero los personajes son históricos. Los personajes son históricos, pero el novelista hizo lo que quiso con los personajes. Es un novelista. ¿Se ve? Si usted tiene amor por la verdad histórica, la novela esa se le va a atragantar, evidentemente, ¿no? Difícilmente la pueda digerir, ¿sí? Lee un poco y que se la lea otro, ¿se entiende? O hace el esfuerzo de leer a ver si tiene algo de rescatable desde el punto de vista literario, abstrayéndose de si macanea o no macanea. ¿Está claro? La lee como una novelita entretenida, si tiene ganas de entretenerse con esa patraña. ¿Está claro? Bien. Novela, pero es una novela. El género literario es novela. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Cuando usted habla de los géneros literarios en la Sagrada Escritura, tiene que tener en cuenta cuál es el género literario. Y la especie literaria específica, ¿no? Ubicar el texto en su género literario implica saber qué alcance tiene según el tipo de literatura de que se trata. Bien. Esto es importante, claro que es importante, es importantísimo, obviamente, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, decir algo desde el punto de vista lírico, poético, que decir algo historiográficamente, son dos cosas distintas. Ahora, la historia, tal como se contiene en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, ¿es igual a cualquier otra historia? No, señor, ciertamente que no, porque es una historia revelada. No es el fruto de un esfuerzo humano por conocer los hechos del pasado. Es la revelación que hace Dios de su designio eterno y de cómo éste se cumple en el tiempo. ¿Está claro lo que digo? No es una historia elaborada por el hombre. Ese es su género literario, no el de cualquier historia humanamente hecha, sino el de la historia divinamente revelada. ¿Está claro? Los evangelios son libros históricos, en el más profundo sentido de la palabra son históricos. Son todavía más históricos que cualquier historiografía. Más histórico que Heródoto y Tucídides. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque es la historia que procede de la revelación del Señor de la historia.
que nos revela lo más profundo de la realidad histórica. Pero cumplen con la historicidad en sentido objetivo, y por supuesto que sí, si son textos divinamente inspirados, son textos veraces. ¿Se entiende? Ahora, ¿hablan al modo que hablaría un historiador del siglo XIX? Y no, claro que no. ¿Cómo van a hablar como un historiador del siglo XIX? No lo hacen, ni sería adecuado que lo hiciesen. Digamos de paso. Porque es otro tipo de historia, con una trascendencia que no tiene ningún libro escrito en el siglo XIX, como la historia de los papas de Ranke, ¿está claro? O de Pastor, que es mucho mejor. ¿Sí? ¿Está claro? No es el mismo tipo de historiografía. Y no, claro, porque no es historia en el mismo sentido preciso. Tener en cuenta cuál es el género literario es fundamental para calibrar el alcance de cada afirmación, de cada pasaje. ¿Se entiende? Si yo estoy tratando una parábola de nuestro Señor Jesucristo y trato de entenderla, tengo que tener en cuenta qué es una parábola o no. Y claro, porque si no sé qué son las parábolas, qué es lo propio del género parabólico, no entiendo bien, no puedo empezar a entender bien la parábola. Conociendo lo que es el género, la parábola como especie literaria o como forma literaria, puedo entender y puedo entender mejor. Si yo entiendo bien qué es una parábola, si hay una manera de entender en general qué cosa es una parábola, atención, ¿es lo mismo una parábola cualquiera que las parábolas del Evangelio? Tampoco. Además, porque ¿quién dice las parábolas del Evangelio? Jesucristo el Señor. ¿Alguien puede decir parábolas como las de él? Nadie. ¿Que alguien pueda usar lenguaje parabólico? Perfectamente se concede. ¿Que lo pueda usar exactamente como lo usó él? A eso sí que no. ¿Está claro? Porque es el Verbo encarnado el que dice parábolas ahí. No es cualquier autor de parábolas. ¿Se entiende? Pero que hay un género parabólico o una especie literaria o una forma de hablar que es la parábola, está bien. Ahora, usted puede encasillar a todo autor de parábolas en ciertas generalidades que según usted son las de toda parábola. A eso sí que no. ¿Se entiende lo que digo? Porque usted puede escribir parábolas de una manera o de otra manera. ¿Sí? Con cierto enfoque o con otro enfoque. Como la parábola es un modo traslaticio de hablar, ¿la parábola excluye toda alegoría? De ninguna manera, porque la alegoría es una manera traslaticia de hablar emparentada con la parábola. Y en el fondo, si uno estudia críticamente, desde el punto de vista histórico-literario, lo que hay que aplicar al caso de las parábolas de Jesús, no es lo que el griego llama parábola por contradistinción con la alegoría. Las dos palabras son griegas, parábola y alegoría. Pero lo que se llama parabolé en el Nuevo Testamento, parábola, a veces se usa también otro término, pero el más frecuente es parábola, corresponde más bien a un género que es el del mashal semítico, que es muy difuso, que incluye tanto la parábola como la parábola alegorizante como la alegoría. ¿Está claro? Es mucho más general, mucho más amplio, e incluye, insisto, la parábola puramente tal, la parábola alegorizante, que tiene elementos de alegoría, y la alegoría, lo que se llama estrictamente alegoría. Bien, el mashal puede ser alegórico o no alegórico. Y en el Antiguo Testamento inclusive hay ejemplos de lo uno y del otro. No es cierto que la alegoría sea ajena a la mentalidad bíblica del Antiguo Testamento o a la mentalidad semítica. Esos encasillamientos absurdos, ¿no? La metafísica es propia de los griegos, pero no de la Biblia. La alegoría es propia de los griegos, pero no de los semitas. Bien. Son contrafácticas además, y por lo tanto una mente rigurosa y crítica no las puede aceptar. ¿La crítica histórica en qué consiste? En advertir que tanto los libros de la Sagrada Escritura como los hechos que se narran tienen contexto histórico. Y por supuesto que sí. ¿Está claro? El conocimiento de la historia propia del ambiente en que esos hechos acontecen puede permitirnos cierta captación más rigurosa de los hechos. Perfectamente, claro que sí. Si usted se encuentra en los evangelios que hay un hombre que se llama Poncio Pilato, que es el legado del César para Palestina. ¿Y qué significa eso? Si usted estudia la historia de Roma, verá cuál es la historia de Judea, cuál es la historia
del reino de Judea creado por Roma precisamente en la persona de Herodes el Grande. Usted puede entender eso desde la historia romana y eso le puede ayudar a conocer el contexto histórico en que acontece la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. Si en los evangelios hablaban del Sanedrín, ¿y qué era el Sanedrín? Yo con la historia puedo estudiar qué era el Sanedrín, está claro. Puedo tener conocimiento histórico del Sanedrín como senado del pueblo de Israel, presidido por el sumo sacerdote en funciones, en que se congregaba la aristocracia de Jerusalén, el sacerdocio jerosolimitano y los grandes rabinos que también residían en Jerusalén. Y era el tribunal supremo de la ley del pueblo de Israel. Era la autoridad que los romanos le reconocían como autoridad propia porque, claro, en el contexto histórico, fíjense, uno se ubica en el contexto histórico, los romanos le aplicaban su derecho a todos los pueblos. No, señor. El derecho romano se aplicaba al ciudadano romano, a los cives romani y a nadie más. A los que no eran ciudadanos romanos se les aplicaba su ley, la de su pueblo. De modo que los judíos tenían sus leyes, por supuesto que tenían sus leyes, y los romanos decían... Recuerden que en el Evangelio aparece un reflejo clarísimo. Ahí se ven, hay detalles en los que destella el rigor objetivo de los relatos evangélicos. Cuando le llevan a Jesús, los judíos le llevan a Jesús ante Pilato y le dicen: este se declara Mesías. Y por eso, según nuestra ley, tiene que morir. Porque no lo es. Pilato, ¿qué les contesta? Eso es cuestión de la ley de ustedes. Arréglense ustedes con ese problema, porque yo de eso no tengo competencia alguna para jugar, ni me interesa. Es un problema de la ley religiosa de ustedes. Arréglenlo ustedes. Juzguen ustedes. ¿Está claro? Ante eso, entonces los judíos le dan la vuelta, los que lo quieren condenar, y le llevan ya en la causa bajo otro cariz. Este se dice rey, y si se dice rey, va contra el César. A ver, ahí ya es otra cosa, porque entra en juego, ¿qué cosa? El imperium de Roma y la autoritas de Roma sobre el pueblo judío, que está sometido a la autoridad y al imperio de Roma. Y si hay uno que se declara rey y pretende ser rey sin el César, bueno, esto es un problema de orden jurídico-político en el que Pilato ya tiene que meterse. ¿Se entiende? O sea, otra cosa. Eso, ¿el contexto histórico me permite entender eso? Por supuesto que sí, claro que sí. Y si uno estudia las fuentes históricas del judaísmo que pueden proceder de la época de Jesús, como el estudio profundo de la Mishnah, la Mishnah, que son, recordemos, los comentarios rabínicos a la Torá, ordenados en tratados temáticos. Bien, que se compone entre más o menos el siglo II a.C. y el II después de Cristo, se llama la Mishnah. Bien, si uno estudia los comentarios misnaicos a la Torá, puede encontrar costumbres, modos de pensar, cosas que son propias de los judíos de la época de Jesús. ¿Eso puede ayudar a comprender ciertos detalles históricos del Evangelio? También, perfectamente. O sea, hay una crítica histórica sana, por supuesto, que es estudiar la historia en sentido riguroso, auténticamente objetivo, la realidad histórica contextual de los evangelios, de los escritos apostólicos, lo mismo para los escritos del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento que son siglos y siglos, ¿sí? Y en que el itinerario del pueblo de Israel atraviesa la historia de la Mesopotamia, del Egipto, del corredor, toda una serie de pueblos que rodean al pueblo de Israel, con los que el pueblo de Israel se relaciona, ¿no? Bien. Todo el conocimiento histórico puede obtener de uno de esos, permite tener profundizar el conocimiento contextual de los hechos que narran las Escrituras, ciertamente que sí. Habilita ese conocimiento a reducir todo acontecimiento de la vida de Jesús a lo que los demás hombres de la época hacían. No, ese es el prejuicio inmanentista de los modernistas. Eso no es crítica histórica. ¿Está claro lo que digo? Bien. Por último, voy a mencionar a dos personajes. Esta es la dimensión objetiva del problema. Hay que discernir la auténtica historia y la auténtica crítica de la historia y la crítica deformada por el modernismo. ¿Está claro? Y no a cualquiera que haga crítica se lo haga de considerar modernista. Por supuesto. Ni a cualquiera que tenga en cuenta que
la composición literaria de los escritos del Antiguo Testamento tiene su historia. No, claro que no, claro que tiene su historia, por supuesto que sí. Está claro, tiene una historia, evidente. Hay una historia de la literatura bíblica. Y sin duda que hay una historia de la literatura bíblica. Bien. Ahora, hay una dimensión histórica del problema que yo quería plantear. Esta hace al discernimiento del modernismo respecto de la sana crítica y de la recta concepción de problemáticas involucradas en la mentalidad modernista. ¿Qué podía pasar ante una encíclica como esta? Usted ve acá la crítica de la historia y de la crítica hechas por los modernistas, ¿no? Pero yo voy a leer a continuación un pasaje de un libro que se llama Desenvolvimiento y Vitalidad de la Iglesia. Desenvolvimiento y Vitalidad de la Iglesia. Esta obra la compuso el padre Juan González Arintero, fraile dominico español, que fue profesor en Valladolid y en Salamanca. Y es el gran autor de lo que suele llamarse el renacimiento de la auténtica teología mística tradicional entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A este respecto tiene dos obras magníficas que son una que se llama Evolución Mística y otra que se llama, que es parte de esta obra, ahora no me voy a detener en eso. Esta obra contenía originalmente 4 volúmenes, de los cuales uno era ese que se llama Evolución Mística. Ese se publicó aparte y tuvo un gran influjo y un gran éxito aparte de los otros 3 tomos, que se publicaron después y con el título Desenvolvimiento y Vitalidad de la Iglesia. El padre Arintero escribe esto para que se introduzca el problema, nada más. Al proscribir los numerosos errores comprendidos bajo el nombre de modernismo, el pontífice Pío X se guarda muy bien, lo mismo que su antecesor, de condenar con eso lo moderno en cuanto tal. Antes desea ardientemente que se estudien a fondo tantos nuevos problemas como hoy agitan a la humanidad y que para resolverlos con más acierto se tengan en cuenta y se utilicen todos los verdaderos adelantos que, bien mirados, son ciertamente muchos. Así es como, lejos de poner fin a las cuestiones candentes, ha venido a comunicarles mucho más interés y animación, haciendo que las investigaciones empiecen en debida forma y con nuevos bríos. El proteger así la fe, preservándola de los asaltos del error, no es para tenerla ociosa, sino para que todos procuremos vivir mejor de ella, creciendo en gracia y conocimiento de Cristo nuestro Señor. Por eso se deja, como siempre, a la iniciativa de los teólogos particulares el estudiar a fondo las nuevas teorías para llegar a un más pleno esclarecimiento de la verdad y poder así desvanecer las confusiones reinantes, disipar las dudas y desterrar más y más las tinieblas, resolviendo del mejor modo posible los problemas que tanta inquietud causan o al menos preparando sus verdaderas soluciones. Bien, detengo aquí la lectura, podemos seguir leyendo. Acá el padre Arintero está planteando un problema, ¿sí? ¿Cuál es? Rechazar el modernismo, dice aquí, que es lo que hace el Papa condenando los numerosos errores del modernismo, no implica rechazar todo lo moderno. ¿Acá qué significa moderno? Hay que atribuir el sentido tradicional de la palabra, porque si no, el propio planteo que está haciendo el padre Arintero empieza a deslizarse por un terreno resbaloso. Digo, hay que atribuir el sentido tradicional, es decir, cosas que son propias de hoy día, que tienen cierto carácter de novedad, y hay que examinarlas a ver qué valen. Eso está diciendo. Y si son valiosas y si son cosas buenas,
que permiten ser insertas en el cuerpo de la verdad, hay que aceptarlas, ¿no? Y purificarlas de lo que tengan de erróneo. Si se puede hacer eso, está muy bien, está claro. Si usted ve que hay una preocupación por la problemática de la historia de la composición de los libros del Antiguo Testamento, ¿ocuparse de eso de suyo es malo? No, claro. ¿Sostener tesis sobre eso que sean compatibles con la fe de la Iglesia es malo? No, al contrario, es buenísimo. ¿Se entiende? Porque con eso le pone una clara oposición a las elaboraciones erróneas y no le deja el problema solamente y exclusivamente en manos de los que están extraviados. ¿Se advierte lo que digo? Si los únicos que se ocupan del problema son los que parten de prejuicios iluministas, la única versión que hay acerca de ese problema es esa. Y usted queda como que desconoce el problema. Eso es lo que está diciendo acá Arintero. ¿Se advierte? Y lo que dice, atribuyéndoselo bien al Papa Pío X y a su predecesor León XIII, que ya había escrito una encíclica sobre la importancia de los estudios bíblicos, ¿no? Lo que dice acá es que los papas no están sosteniendo que no hay que estudiar estos problemas, sino más bien al revés. Hay que apegarse a la fe verdadera para poder vitalizarla desarrollando estos problemas adecuadamente y a la luz de la fe. Es partido del problema, el planteo del problema es una cosa. Ahora, si usted lee Desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia, ¿por qué está hablando de desenvolvimiento acá? Yo dije que el tomo más famoso de esta obra se llama Evolución Mística. Voy a leer un parrafito también del prólogo de la obra esta de Arintero. Dice así: por su vitalidad indefectible la Iglesia vive y vivifica a cuantos la reciben. Vitalidad indefectible. ¿Por qué vitalidad indefectible? Y porque participa de la vida divina por la gracia de Cristo. Eso es lo que le da vitalidad indefectible. ¿Está claro? Porque su cabeza es Cristo mismo. Es esa vida verdadera y eterna que dimana de Él la que le da a la Iglesia una vitalidad indefectible. Vitalidad indefectible no es acá vitalidad entendida en sentido inmanentista, como una vitalidad que está en el hombre, en el interior del hombre y que se va desarrollando en el tiempo. No es eso. Es la vitalidad que Cristo cabeza le comunica a su Iglesia. ¿Se entiende? Ahí volvemos al tema objetivo del principio del teandrismo óntico cristiano. Y viviendo y vivificando a todos, continuamente evoluciona, esta palabra la ponen bastardiza, sin transformarse nunca ni dejar un punto de ser la misma, la que instituyó Jesucristo en los días de su peregrinación, la que Él quiso que a semejanza del grano de mostaza y conforme a la ley vital que le imprimió, se desarrollara hasta cobijar con su sombra toda la tierra, creciendo en todo según Él, para poder en su totalidad llegar a la medida del varón perfecto, la misma, en fin, que una vez alcanzada su plenitud y expansión habrá de reinar como digna esposa suya eternamente con Él en la gloria de Dios Padre. Tal es la vida y evolución de la Iglesia, tal su desenvolvimiento y vitalidad. Y añade, la Iglesia evolucionando. A los que tomen la palabra evolución en mal sentido o la miren con recelo, podrá esto parecer una verdadera herejía o a lo menos una novedad sospechosa. Para quienes la tomen por lo que de suyo indica y por lo que la tomó el lirinense, es San Vicente de Lerán, como sinónimo de crecimiento o expansión, esta expresión no significa sino la vida siempre creciente de la Santa Iglesia Católica, cuya catolicidad se muestra precisamente en esa incoercible expansibilidad. Salteo un párrafo y leo. Y esto es lo que procuran hoy los modernistas proponiendo bajo el nombre de evolución, esto no lo puedo saltear el párrafo. La verdadera evolución constituye un progreso y no un retroceso. Es acto de edificación y no de destrucción. Implica cierto acrecentamiento, cierta expansión y renovación vivífica y excluye el detrimento, la depresión, la demolición, la disolución, la mortífera transformación que destruye los elementos vitales pretendiendo reemplazarlos con novedades artificiales conforme han procurado en todo tiempo hacer los falsos reformadores. Y esto es lo que procuran hoy los modernistas, proponiendo bajo el nombre de evolución
toda una serie de transformaciones radicales. Ahora, lo que está haciendo acá el padre Arintero es discutir el concepto mismo de evolución, ¿no? Que si se toma etimológicamente no significa otra cosa que desenvolvimiento, como traduce acá. ¿Sí? Evolvere en latín es eso, desplegarse, desenvolverse. No transformarse esencialmente algo, cambiando radicalmente. Eso es lo que está diciendo acá Arintero. Lo que pretenden los modernistas es una transformación radical de todo. Son revolucionarios, diríamos. Mientras que lo que la Iglesia ha hecho siempre es desenvolver su vitalidad extraordinaria, ¿no? Adviértase que esto que dice está muy bien dicho, ¿no? Esto que acaba de decir Arintero está perfecto. Sin embargo, hay algo en el modo de hablar que nos deja también cierta problemática en la mente. ¿Por qué? Porque habla del desarrollo expansivo de la Iglesia como si fuese una cosa constante, permanente y casi necesaria, ¿no? Y quizá allí la idea inmanentista de evolución está de alguna manera trabajando en su cabeza sin que él lo quiera, digamos, sin que sea su intención. Porque que esa expansión sea constante o que ese desenvolvimiento sea continuo no es algo necesario, ni seguro, ¿no? Que está llamada a la Iglesia a eso, sí, claro, que está llamada a eso, que tiene esa vocación, está bien, que en la realidad se cumple bajo cierto respecto, también, pero también que puede pasar lo otro, es decir, que haya cierta retracción del principio vital. ¿Por qué? Y porque por el error de los hombres, por la falta de fidelidad de los hombres, y que eso requiera una renovación del principio vital en el sentido de volver más plenamente a la verdad, ¿no? Arintero eso lo conoce perfectamente y después lo dice en la obra, no es que lo desconozca, pero en su modo de hablar aquí, tomando la palabra evolución y quitándole el monopolio de la palabra a los evolucionistas inmanentistas, a los transformistas que no evolucionistas, como él dice, lo que está diciendo es que claro que hay un desenvolvimiento de la vitalidad de la Iglesia y que eso es muy bueno, ¿no? Y debe pasar. No caer en una especie de inmovilismo absurdo que llevaría a que, en principio, se negase esa necesidad del crecimiento vital de la Iglesia. Y segundo, a que se perdiese de vista que hay una necesidad constante de renovar la relación que tiene la Iglesia con las fuentes de vida, de la cual viene esa vitalidad indefectible. Ahora, termino porque si no se hace tardísimo. Sí. Esto lo retomo al comenzar la próxima clase. Otra figura que menciono es el padre Marie-Joseph Lagrange. El padre Lagrange, también de la orden de predicadores, igual que el padre Arintero, son frailes dominicos los dos. Uno español y el otro francés, padre Lagrange. El padre Lagrange fue el fundador de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Son dos figuras muy destacadas de la orden de Santo Domingo, de la orden de predicadores en su tiempo, principios del siglo XX. Los dos nacieron hacia mediados del siglo XIX. Arintero que por 1860 y el padre Lagrange 1855, por ahí, más o menos. Los dos son de mediados del siglo XIX nacidos, ¿sí? O sea que a comienzos del siglo XX se hacen hombres que tienen 50 años o un poquito más, un poquito menos en realidad, de 50, los dos. 40 Arintero, el otro 45, ¿no? Si dije bien la fecha, más o menos. Bien. Viven en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. El padre Lagrange se dedicó a los estudios bíblicos y desarrolló varias problemáticas. Una fue lo que se llama el estudio comparado de las religiones. Y su objetivo preciso, para eso estudió las lenguas semíticas,
fue estudiar la religiosidad de los pueblos semitas de la antigüedad para compararla con la religión del pueblo de Israel, es decir, con la religión revelada. Ahí tiene otro ejemplo. Él se ocupa de ese problema. Ya se había hablado, se hablaba de ese problema, claro que se hablaba, pero ¿para qué? El comparatismo que se hacía en el siglo XIX era el comparatismo racionalista y positivista, cuyo objetivo ¿cuál era? Mostrar que la religión pretendidamente revelada era exactamente lo mismo que las religiones del contexto histórico. ¿Se entiende? No tiene nada de distinto. Si usted estudia la religión del pueblo de Israel, se da cuenta que es una religión semítica más igual a cualquiera de las otras. Si usted estudia la historia del cristianismo, se da cuenta que es una religión más del mundo helenístico igual que cualquiera de las otras. ¿Sí? Es un fenómeno religioso del mundo helenístico y se terminó. Igual que los misterios de Mitra, igual que los misterios de Isis y Osiris, igual que la religiosidad filosófica neoplatonista, lo mismo. Fue un fenómeno del mundo helenístico y chau. ¿Se entiende? Se explica adecuadamente según eso. Y la religión del Antiguo Testamento, lo mismo. El pequeño defecto que tienen esas afirmaciones disparatadas es que ni la religión del antiguo Israel encajó en el contexto histórico, porque eso llevó al pueblo de Israel a enfrentarse constantemente con todos los pueblos semitas que lo rodeaban, ni el cristianismo encajó en el mundo helenístico. Y por eso el Imperio Romano se la pasó 3 siglos enteros persiguiendo a los cristianos, a ningún otro. ¿Está claro lo que digo? Ni a los seguidores de Mitra, ni a los que practicaban los misterios de Isis y Osiris, a nadie, ¿eh? Solamente a los cristianos. ¿Y a quiénes más persiguió? Aunque mucho menos, a los judíos. De manera tal que ahí tiene un no pequeño problema, ¿se da cuenta? A los judíos los persiguió y también los combatió armadamente cuando se sublevaron, ¿no? Atención, entonces, el comparatismo positivista, ¿qué quería hacer? Eso, reducir la religión revelada a cualquier otra religión del contexto histórico. Si usted hace ese estudio con esa finalidad y con ese prejuicio, está cayendo en un error gravísimo. Ahora, si hace el estudio para mostrar precisamente a través del estudio riguroso las diferencias esenciales que hay entre una cosa y la otra, que es lo que hace el padre Lagrange, y los elementos que pudo haber tomado la religión del Antiguo Testamento de la religiosidad tradicional semítica para depurarlos, perfeccionarlos y transformarlos a la luz de la revelación, ahí hay una transformación también, pero no es una transformación subjetiva, es una transformación real, histórica, objetiva. ¿Los pueblos semitas hacían sacrificios de animales? Sí. ¿El pueblo de Israel también? Sí, pero los sacrificios que hace el pueblo de Israel son los mandados por la Torá mosaica y se hacen de una manera que es propia del pueblo de Israel, no como las hacen los demás pueblos. ¿Está claro lo que digo? No es el mismo tipo de sacrificio. Pueden ser sacrificios comparables, pero no son iguales, no son idénticos. Es otra cosa. ¿Se advierte? La misma problemática usted la puede estudiar desde un enfoque o desde el otro enfoque. Ocuparse del problema ya ser modernista. Al padre Lagrange lo acusaron de eso. Lo mismo que al padre Arintero. ¿Está claro? Esta obra del padre Arintero hubo quien tramitó ante el Santo Oficio que fuese puesta en el índex de los libros prohibidos. Cosa que no pasó, pero hubo quien se ocupó de hacerlo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hablaba del desenvolvimiento, de la evolución de la Iglesia. Entonces, es un modernista. Estoy planteando un problema, ¿se entiende? Bien, este problema lo retomo al comienzo de la clase próxima, porque ahora no me da tiempo a desarrollar las ideas fundamentales que quería para comentar el problema y para darle un cierre a esto, ¿sí? Lo termino la próxima, pero queda ya planteado, ¿no? En su dimensión histórica y en su dimensión objetiva. Con esto dejamos la clase de hoy y hasta la próxima, si Dios quiere.